Estás escuchando Café con Luber, con la conducción de María José Lubertino. Toda la actualidad con una mirada diversa y feminista. Café con Luber, por Radio Sónica. Los barrios, periferias, colonias y poblas somos varias las que ya no se conforman, no callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias a todos nuestras oyentes de todo el país y fuera de la Argentina que nos siguen semana a semana y que están palpitando todo lo que pasa en Argentina a través de nuestra radio Sónica. Y vamos a retomar un tema que estamos llevando adelante desde el año pasado, que es la violencia contra las mujeres con discapacidad, la violencia contra las mujeres migrantes, contra las trans, les trans y no binarias. Y en el día de hoy vamos a estar reflexionando sobre el acceso a la justicia de las mujeres que sufren violencia. Y entendemos por acceso a la justicia no solo el acceso al poder judicial, sino el acceso a la justicia en todos los planos. Venimos desarrollando desde el proyecto Maravilla de Mujeres contra la Violencia en la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, con el apoyo del Fondo Fiduciario de Naciones Unidas para acabar con la violencia contra las mujeres y en articulación con muchísimas organizaciones no gubernamentales, algunas de ellas hoy nos acompañan. Este proyecto que tiene por objeto empoderar a las mujeres de los sectores más vulnerabilizados y por supuesto también hacer conciencia hacia los funcionarios, funcionarias, empleados del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, a quienes están en la atención a personas víctimas de violencia, para que tengan una mirada más amplia, incluso aquellos que están capacitados en temas de violencia, que también puedan asumir esta perspectiva de la interseccionalidad que tiene que ver con entender la doble o triple discriminación que sufren algunas mujeres en algunas situaciones. Para eso hoy nos acompañan 4 amigas que de distintas maneras están participando y con quienes venimos articulando distintas políticas. En primer lugar, le queremos agradecer a Adriana Guerrero. Ella es activista feminista y está en una organización muy reconocida por todas nosotras, histórica, CLADEM, una organización feminista que viene trabajando en toda América Latina y en Argentina, en todas las provincias. También está con nosotras Mariela Sarrías. Ella es abogada de la Universidad Nacional de Rosario, especialista en Derecho Penal y es también relatora en la Corte de la provincia de Santa Fe y viene llevando muchísimos de los temas que tienen que ver con género en esa provincia. Noelia Lescano, que es docente en la UBA, abogada, y trabaja en nuestro proyecto como tutora en muchos de los programas y proyectos y es presidenta de la Asociación Civil Liderar Mujer. También nos acompaña Claudia Rizzo, que ella es presidenta de la Asociación Civil Arco Violeta, que tiene un proyecto buenísimo porque trabajan con los clubes de barrio y con las asociaciones civiles para combatir la violencia y especialmente Claudia ha sido participante de los talleres que hemos hecho de acceso a la justicia. Entonces, bueno, en primerísimo lugar, muchísimas gracias a las 4 por acompañarnos. Adriana, me gustaría que nos compartas un poco cuál es la situación de la violencia contra las mujeres a nivel nacional, cuáles son los datos, los indicadores, los femicidios. Habíamos tenido un agravamiento durante la pandemia, pero ahora las cifras tampoco son distintas a pesar de que ya no hay pandemia, pero bueno, tenemos otras preocupaciones que tienen que ver con lo económico y social. ¿Por qué no nos compartís un poco ese panorama? Bueno, hola, muchísimas gracias por invitarme, una alegría estar con ustedes. Bueno, lo que vos decís, o sea, hemos tenido un pico de violencia durante pandemia, una mayor cantidad de denuncias, pero el 2023
También nos trajo una mayor cantidad de femicidios, que es la punta del iceberg de esta terrible situación de violencia femicida que venimos atravesando. Y según las estadísticas, durante el 2023 tuvimos 80 feminicidios más que en el 2022. Se contabilizaron 322 feminicidios. Eso nos muestra que más allá de las políticas que se han intentado implementar con mayor o con menor éxito durante estos últimos años, nos siguen matando, que esa me parece que es la conclusión más terrible, porque podemos ver incrementos en la cantidad de denuncias a partir de la habilitación de líneas como la 144, de nuevos espacios para denuncia, y eso podría llegar a ser hasta un aliciente, ¿no? Porque decimos, bueno, estamos difundiendo, estamos trabajando, las mujeres se acercan a los organismos o a las líneas o a los mecanismos que se están poniendo a su disposición para hacer denuncias, pero resulta que durante este último año el número de femicidios ha crecido de manera alarmante. Hemos pasado a tener un femicidio cada 26 horas, y en lo que va del 2024 hasta el 20 de enero, las cifras son muy parecidas. Entonces eso a mí me resulta alarmante. No estamos pudiendo detener el avance de los femicidios. Muchísimas de estas mujeres asesinadas por violencia machista, muchísimas de estas mujeres asesinadas tenían denuncias previas en las justicias y algunas tenían prohibiciones de acercamiento. Así que bueno, ese es el panorama con el que empiezo. Te pregunto esto, el actual gobierno habla de la ineficacia, o la derecha también habla de la ineficacia de las políticas públicas que se han desarrollado, y con ese fundamento es que dicen haber eliminado el Ministerio de las Mujeres porque no servía para nada, y ahora estamos en una situación donde no sabemos qué va a pasar con las políticas públicas que se venían desplegando, algunas de las cuales desde nuestra evaluación como sociedad civil eran políticamente correctas y se había avanzado mucho, incluso en los datos estadísticos, en los indicadores, en el seguimiento. Cualquier funcionario o funcionaria de cualquier provincia, del Poder Judicial, del Ejecutivo, del Legislativo, puede hacer el seguimiento de las causas anteriores de un golpeador, etcétera. ¿Qué va a pasar con todo esto y qué entendés vos que habría que contestar a quienes hacen esa crítica de ineficacia del sistema? Mira, primero que no es lo mismo que un Estado decida tener un Ministerio de Mujer, Género y Diversidad a que decida no tenerlo. Primero, que 4 años de esa gestión del Ministerio, como vos decís, nos ha permitido avanzar o comenzar a trazar una línea para poder justamente comenzar a diseñar estrategias que den respuestas y que den soluciones. No es menor tener estadísticas, no es menor poder saber cuál es la situación de las mujeres y de las niñas en el país, y me parece que eso se ha conseguido. No es menor haber aumentado y haber difundido la existencia de los servicios de atención a víctimas de violencia. Lo que pasa es que, bueno, estamos en una sociedad que de muchas maneras avala, sostiene las violencias, naturaliza las violencias contra las mujeres, y lo que sí creo que no se ha logrado todavía es implementar reales políticas públicas que den respuestas inmediatas y que den las respuestas necesarias para que esto no suceda. Esto significa articulación con las 23 provincias, significa presupuesto suficiente, significa estadísticas unificadas, significan acceso a la justicia
de otras maneras. O sea, tenemos este enorme problema que es un cuello de botella, que es el que las mujeres denuncian ante la justicia y lo mismo, o sea, hacen todo lo que tienen que hacer y lo mismo llegamos a un final trágico como es el... Trágico no, bueno, llegamos al feminicidio. Tenemos un caso emblemático en la provincia de Tucumán, no sé si lo conocen, en el 2020, Paola Tacacho, una docente de inglés de 33 años, fue asesinada por su acosador en la vía pública, después de haber presentado durante 5 años casi 20 denuncias y haber obtenido en alguna de esas denuncias una prohibición de acercamiento, y sin embargo, bueno, fue asesinada, ¿no? Frente a este caso, el movimiento organizado de mujeres en la provincia logró que se destituya a uno de los jueces responsables de no haber tomado las medidas de precaución necesarias y de no haber acompañado esta denuncia. Creo que es histórico, creo que es el primer juez el juez Pisa, que se destituye por una causa de violencia de género que no ha sido atendida adecuadamente. Pero todos estos logros son el resultado también de tener políticas públicas y también de tener la posibilidad de acceder a esto. El cierre del ministerio me parece lamentable, me parece terrible, me parece que nos va a hacer retroceder muchísimo. Hay una situación de violencia contra las mujeres y las diversidades importantes en el país. El que se cambie, se modifique la ley Micaela, me parece que es tremendo. Digo, no hay una política o una reforma política o legal en esta nueva ley que se trata de imponer que nos beneficia. No. En este sentido, me parece muy importante preguntarte, Mariela Sarría, que Mariela también es vicepresidenta segunda de la Red de Mujeres para la Justicia, que es una de las organizaciones socias y compañeras en este proyecto Maravilla de Mujeres contra la Violencia, y va a ser docente de nuestro próximo curso el 13 de abril en la Facultad de Derecho de la UBA, curso presencial para todos los funcionarios, funcionarias de la justicia y de los otros poderes del Estado que quieran aprender un poquito más sobre interseccionalidad en el acceso a la justicia. Me parece muy importante, Mariela, que nos digas tu visión y tu perspectiva y la de la Red de Mujeres para la Justicia, porque ustedes han venido haciendo muchísimo y han producido muchas transformaciones al interior del Poder Judicial. La batalla se da desde las organizaciones de mujeres, pero también es muy importante que quienes son juezas, defensoras, relatoras, nos acompañen. Y yo sé que vos sos una de las plumas detrás de muchos de los fallos en la provincia de Santa Fe. Así que compartinos un poco la información de cómo ves estos procesos, esta situación gravísima que describía la compañera de CLADEM. Bueno, no queremos que se repita en ningún lugar del país. ¿Cómo andás, María José? Y bueno, y a toda la audiencia y mis compañeras. Desde los poderes judiciales nosotros veníamos capacitando a todo el funcionariado, toda la magistratura con la ley Micaela. Era una obligación para los 3 poderes del Estado. Y realmente se vio una transformación, porque la perspectiva de género tiene que atravesar la cultura, es decir, se inserta a través de la cultura, no de la aplicación al derecho, porque el derecho es posterior. Nosotros vemos los hechos conforme a nuestro chip cultural. Si nosotros tenemos una cabeza quizás con prejuicios, con preconceptos, ya la base fáctica va a estar tocada, la justificación jurídica va a ser posterior y va a ser encaminada a un determinado resultado, que no va a ser el mejor, porque no va a ser con justicia y seguramente va a afectar al principio de igualdad. Y el principio de igualdad en estos temas es el principio que hace a la falta, digamos, de una igualdad entre partes. Generalmente cuando nosotros hablamos de
violencia siempre hablamos de que hay un sometimiento y una cuestión de relación de poder. En la provincia de Santa Fe, como dijo Adriana, nosotros tuvimos las dos últimas destituciones por afectación también a esta perspectiva de género. Especialmente eran en los casos de abuso sexual. No solamente en los casos de femicidio, teníamos magistrados con una visión muy sesgada en los casos judiciales, sino en los casos de abusos sexuales que directamente se dictaban absoluciones. Puntualmente también por ver esa, con una visión sesgada. ¿Cómo incide esta política? Realmente no sé cómo va a incidir, vamos a tener que estar todas alertas. La Red de Mujeres para la Justicia es una red de cobertura nacional, tenemos funcionarias y magistradas de las 3 líneas, primera instancia, alzada y ministras de corte, que supongo que van a estar muy atentas, porque por supuesto va a incidir. No sabemos cómo, pero va a incidir. De por sí, en todo lo que es capacitación y especialmente en los casos penales, que es lo que generalmente yo trabajo, cuando vos no tenés perspectiva de género, ya la investigación se hace mal. Y cuando vienen al juzgamiento, la visión jurídica va a ser distinta. Generalmente en los casos de femicidio te plantean las 3 hipótesis. Siempre va a ser o un accidente o un suicidio. Y después ingresa la hipótesis del femicidio, cuando tendría que ser al revés. Primero descarten que no hubo un femicidio, que no fue una muerte violenta, y después pasar a las otras hipótesis. Es decir, que es una visión distinta que se estuvo incorporando en los poderes judiciales desde el 2009 y creo que ha dado resultado. Tenemos una oficina de violencia a nivel nacional y una oficina de la mujer a nivel nacional con muy buenas estadísticas, que ha tenido también sus oficinas hermanas en las distintas provincias, y toda esa visión en las capacitaciones tuvieron buenos resultados. Así que bueno, alerta, María José, alerta de qué va a pasar. Quiero darle la palabra y presentar también a Noelia Lescano. Ella ha sido tutora en algunos de nuestros cursos y es presidenta de Liderar Mujer, y ella se encarga en su organización de una pata muy importante, que es la de tratar de generar fuentes de empleo, autoempleo, autonomía económica para las mujeres, y esto es un tema sustantivo a la hora de prevenir la violencia contra las mujeres. Noelia, compartinos un poco tu experiencia desde este proceso de tratar de construir autonomía económica de las mujeres, y después contanos un poco cómo viene para este año nuestro curso, nuestra capacitación de abril. Hola a todas y a todos los que nos están escuchando. Gracias, María José, por siempre estar coordinando este tipo de espacios de retransmisión de las políticas que llevamos a cabo las organizaciones civiles, ¿no? Bueno, en primer lugar, Liderar Mujer hace un tratamiento transversal de las violencias de género. Últimamente nos estamos abocando concretamente a la cuestión más económica del empoderamiento de la mujer y las diversidades, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta la cuestión del desarrollo local que tiene la ciudad. Como vos bien sabes, María José, la ciudad de Buenos Aires se divide en comunas y esas comunas deben darse a sí mismas su propia entidad, y por ende nosotras las mujeres debemos trabajar profundamente sobre las cuestiones de desarrollo local. Tuvimos varias acciones a lo largo del año, una de las principales que me gustaría destacar, o la principal, es a través de distintas ferias ecofeministas. Con tu trayectoria ecofeminista que hemos sabido enorgullecer cómo sería ese trabajo de campo, si se quiere, empezamos a trazar las ferias ecofeministas, que tiene que ver nada más y nada menos con el empoderar a todas esas emprendedoras, que no son pocas, son muchísimas, y el impacto social que debidamente tiene en cada una de las comunas. Vos tuviste la posibilidad, y nosotras el orgullo de que pudieras acompañarnos en la primera que lanzamos en la Comuna 12, y en ese contexto
concepto que es bastante raro para abocarlo dentro de la ciudad, porque sabemos que hay muchas entidades y muchas cámaras que se ocupan del desarrollo de las mujeres, pero no desde la línea que nosotras nos empezamos a desarrollar o trabajar, porque son muchas que vienen de la violencia de género extrema, ¿no? Violentadas en sus hogares y que por ese motivo emprendieron y que hoy quizás tienen un destacado proyecto socioeconómico, podemos decirlo, porque primeramente se acercaron por una cuestión de violencia extrema. Nosotras asesoramos jurídicamente y psicológicamente a las mujeres y a las diversidades, y en ese contexto nos da la posibilidad, de alguna manera, de hacer un seguimiento de todas esas mujeres y esas diversidades, de cómo podemos seguir ayudándolas. Para destacar un poco cómo venimos este año, venimos muy bien, porque tenemos la experiencia del año anterior, María José, de todo lo que desarrollamos en la Facultad de Derecho sobre este acceso a la justicia, ¿no? ¿Qué implica? ¿Cuál es el impacto? ¿A quiénes también tenemos que capacitar? Nos dimos cuenta que la primera línea de interacción hacia esa violencia muchas veces dan estas capacitaciones organizaciones como las nuestras. Acá está Claudia Rizzo de Arco Violeta, que es una también especialista en esta materia de campo, sobre todo porque decimos el territorio, pero termina siendo un trabajo de campo, y que nos da un sustento fáctico concreto para seguir trabajando sobre qué líneas principalmente abordar. Y sabemos que esta interseccionalidad, como bien vos dijiste al principio, es la clave, ¿no? Es la madre de todas las batallas, porque sabemos que en ese devenir están las violencias más extremas o las discriminaciones más concretas a la hora de poder acceder o no a una acción concreta de justicia, por decirlo entre comillas. Así que venimos muy bien, estamos trabajando sobre las invitaciones, que la verdad es que nos dieron buenos resultados para hacerle un seguimiento. En este contexto también hay que dejar claro que todo es transversal a la cuestión de género, y también buscamos y seleccionamos muchísimo a quienes nos van a acompañar en esta nueva aventura del 2024, y agradecemos de paso, si me lo permiten, al Fondo Fiduciario de Naciones Unidas, que en este contexto sobre todo es muy importante que sigan acompañando a las organizaciones de mujeres y que sigan en estos proyectos concretos que no dejan de ser nada más y nada menos que un gran apoyo sustantivo a la hora de seguir trabajando sobre las violencias. Quiero preguntarte, Claudia Rizzo, ustedes están trabajando en ese fantástico proyecto Arco Violeta, que tiene que ver con prevenir la violencia contra las mujeres y ayudar a las mujeres víctimas de violencia a través de los clubes de barrio, de los clubes de fútbol. Ahí, ¿cómo les llegan a ustedes las denuncias? ¿Son las mujeres de los clubes de fútbol? ¿O también trabajan el tema de las masculinidades? Porque la violencia al interior del deporte, al interior de los clubes, ha sido todo un hecho bastante fuerte, incluso los abusos sexuales, etcétera, ¿no? ¿Cómo van avanzando con el proyecto? Hola, buenas tardes, María José. Buenas tardes, compañeras, chicas. Buenas tardes a la audiencia. Nosotros venimos trabajando en el deporte hace 2 años, con violencia en el deporte, con nuestras iniciativas, que trabajamos para el interior de lo que es nuestra organización, con casos de violencia de género, ayuda y prevención de violencia de género, tanto en el asesoramiento psicológico como jurídico, pero también trabajamos con iniciativas que tienen que ver específicamente en el deporte, que en principio fueron hacia lo que es el fútbol, y después lo fuimos extendiendo a otras disciplinas del deporte. Fundamentalmente tiene que ver el trabajo que nosotros hacemos en los clubes de barrio, es que los clubes de barrio en su mayoría no tienen departamento de género y diversidad. Nosotros ayudamos a los clubes a que puedan conformar el departamento de género y diversidad, ayudamos a proveerlos de un protocolo, pero también tiene que ver con esto de lo que se viene trabajando, que tuvo media sanción en diputados, que fue una ley sobre violencia de género y sobre que sean leyes y protocolos en los clubes, y que tienen que ver también con la paridad de género dentro de las comisiones directivas, que eso no existe. La mayoría de las comisiones directivas dentro de los clubes de barrio y en los clubes grandes son mayoritariamente su 90% varones. Creemos que desde ese lugar, desde que haya
digamos, una paridad de género dentro del deporte, dentro de las comisiones deportivas, donde se va a poder trabajar con mayor eficacia lo que es la igualdad, la equidad y la perspectiva de género. Tenemos una segunda iniciativa que empezamos a trabajar, que se llama La pelota lleva la palabra, que es para los clubes y es especialmente dedicada y está específicamente atravesada para niños de entre 6 y 18 años, donde hablamos sobre violencia, bullying y discriminación. Y en esta iniciativa, la voz, la palabra, la tienen los niños y los adolescentes. Estamos haciendo un gran observatorio de todo lo que escuchamos, que ellos nos cuentan, nos dicen sobre cómo viven sus situaciones en el club, cómo viven el tema de la discriminación, cómo viven el tema de la violencia. Es un trabajo bastante arduo, en el sentido de que después hay que recopilar toda esa información para poder volcarlo en un documento, pero creemos que es el camino porque cuando hablamos de los niños y los adolescentes del futuro, nosotros nos queremos estar con los niños y los adolescentes del presente, de lo que le está pasando ahora a ellos. Imagínate con un tema de pandemia de por medio, con aislamiento, con consumos problemáticos. O sea, hay un abanico de cuestiones que no se están viendo o que se están viendo de a poco, que están empezando a salir en la superficie. Pero realmente nosotros nos abocamos a lo que es la ayuda de prevención en violencia de género. Hemos trabajado muy bien con el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, hemos trabajado muy bien con el CIN de la Comuna 11, que siempre lo destaco, articulando con ellos en casos más especiales. Trabajamos muy bien con los clubes cuando hay una denuncia de un club por, digamos, abuso de poder, donde allí nos comunicamos con el club, tratamos de hablar con la comisión directiva para poder, mediar, y sería la palabra, en esa situación. Y bueno, es un trabajo que lo venimos haciendo, tenemos una tercera propuesta que va a venir dentro de poco tiempo, porque creemos que también una de por lo menos personalmente, y esto me hago cargo, una de las fallas que para mí tuvo el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad es que, más allá de una línea 144, no se hicieron las campañas visibles, concretas, que necesita una línea, visibilizarlo lo que fue. Esto fue un reclamo que hicimos no solamente Arco Violeta, lo hicieron muchísimas asociaciones civiles, sino de visibilizar en campañas concretas qué es la violencia de género. Porque una línea 144 a veces no refleja todo el trabajo que tiene por detrás el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. En el trabajo que están haciendo, ¿hay alguna diferencia en esto que contás de los niños? ¿Han recibido denuncias en particular de las niñas? ¿Hay algo que nos quieras destacar de las niñas en particular, que puedas subrayar de lo que has visto hasta ahora? Mira, de las niñas no hay denuncias, sí, es muy comentado sobre las niñas el privilegio que tienen los varones ante ellas, ¿no? De las niñas y de las más grandes, por ejemplo, el tema de los horarios en los clubes, que siempre son administrados para los varones, y por ahí un equipo, nosotros tuvimos una denuncia concreta de un club que le daba el horario a las mujeres para entrenar a las 11 de la noche. Mujeres, madres de familia, y no nos parecía que eso es violencia. Eso es violencia, porque el horario me parece que en una sociedad que está altamente complejizada por el tema de la violencia, dar un horario tan tarde a una mujer que se tiene que trasladar de provincia a capital, etcétera, etcétera, ¿no? Nos parece que había una situación de violencia allí que había que revisar y que había que hablarla con el club para que se modificara. O sea, cuestiones concretas, por ejemplo, abuso de poder, ¿sí? No, termina. El abuso de poder, las cuestiones de privilegios hacia los varones, todo eso se ve en el club. Y eso se ve en el club precisamente porque el club es reacio a las comisiones de mujeres y diversidades dentro de los clubes, porque imagínate que el deporte y el fútbol particularmente es un mundo donde le cuesta muchísimo
al machismo y al patriarcado que hay dentro del fútbol, ceder lugares y espacios de poder, por supuesto. Bueno, les recordamos a todos y a todas que pueden acceder a todos los materiales sobre prevención de violencia contra las mujeres con discapacidad, mujeres migrantes, trans y no binarias, y a todo lo que venimos produciendo de acceso a la justicia y a las investigaciones que venimos haciendo en estos 2 años que lleva el proyecto, en nuestra página web, que es www.acdh.org.ar. Y este año, ahora en abril, vamos a tener 2 cursos. Los martes de 18 a 20 horas va a ser el curso virtual para todas las personas trans y no binarias, prevención de violencia contra ellas, pero también para quienes les interese profundizar en estos temas o porque brindan servicios o porque están en el ámbito educativo, quienes se quieran capacitar en prevención de violencia hacia las personas trans y no binarias, ahí se pueden inscribir en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, y también vamos a hacer presencial el 13 de abril, sábado, desde muy tempranito, desde las 8 de la mañana hasta las 19 horas, en la Facultad de Derecho de la UBA, el curso de capacitación en acceso a la justicia e interseccionalidad en el acceso a la justicia. Este está especialmente dirigido a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en atención de violencia, a funcionarios municipales o judiciales que quieran capacitarse para ver los mejores abordajes. Estamos tratando de hacer protocolos para los funcionarios públicos, para los poderes judiciales, vinculados a cómo se atiende la violencia contra las mujeres con discapacidad, mujeres migrantes y trans y no binarias. En este sentido, me gustaría escuchar, por un lado, las recomendaciones y las impresiones. Claudia, vos fuiste participante del curso. ¿Para qué te sirvió el curso y qué cosas te parece que se podrían hacer mejor o diferentes? ¿Sugerencias? Te escuchamos. Bueno, a mí el curso me pareció excelente. Conocí, bueno, primero la parte de la capacitación con todas las docentes y las personas que dictaron el curso, y segundo, digamos, la red de mujeres que conocimos, que son las que empezamos después también a relacionarnos, como por ejemplo con Noelia, que venimos trabajando juntas en muchísimas actividades, como el Foro Feminista por la Democracia, y donde, bueno, esa red que para nosotras, y que es muy importante, porque el tercer sector debe ser un espacio, un lugar donde se nos tiene que escuchar, porque, como siempre digo, estamos por fuera de todo lo que tiene que ver con lo partidario, trabajamos con mucha sororidad, con mucha ternura, trabajamos con un amplio abanico de muchísimas mujeres de diferentes espacios que nos acompañan, que nos nutrimos, que nos estamos unidas, y cuando pasa algo a una, bueno, entre todas tratamos de poder llevar a cabo una solución. Creo que estamos dando en estos tiempos que nos conocemos, por ejemplo, con Noelia y con varias asociaciones civiles, dimos respuestas concretas a los casos que se nos presentaron. Y eso para nosotros es una gran motivación. Por supuesto que el curso es muy motivador, uno sale diferente porque tiene ganas de seguir emprendiendo, ganas de seguir creyendo en lo que hace, y que creo que es por ahí, ¿no? Es la vocación de servicio. Adriana Guerrero, con toda la trayectoria de CLADE en el trabajo concreto, en la defensa de los derechos de las mujeres, judicializando y llevando casos adelante, ¿por qué se puede desde el feminismo tener, tantas abogadas capacitadas con perspectiva feminista que llevan causas adelante y no logramos cambiar el Poder Judicial? ¿Cuáles serían los tips, las herramientas? ¿Qué cosas serían para vos las que tendríamos que poner énfasis viéndolo de un lado del mostrador para hablarle al otro lado del mostrador? Que te está escuchando la doctora Sarría, que va a tomar nota.
Mira, bueno, creo que las mujeres, las compañeras vienen capacitándose y vienen poniéndole mucha cabeza y mucho el cuerpo a cada una de las situaciones de violencias y de desigualdad por las que atravesamos hace muchos años, ¿no? Muchísimos años. Yo estoy en CLADEM desde el año 94 y ya estábamos antes. Y en ese largo transcurrir, más allá de que hemos llevado casos adelante y que los hemos litigado, también muchas de las compañeras, por suerte, muchas de las compañeras formadas en CLADEM también pasaron del otro lado del mostrador y eso se nota en cada una de las sentencias que tenemos con las compañeras cerca. Creo que es muy difícil, siempre hablamos, ¿no?, del techo de cristal que no es tan de cristal, del suelo tan pegajoso que sí nos retiene, de las imposibilidades de las elecciones de jueces y juezas, de defensores y defensoras. No es distinta la situación para entrar al Poder Judicial, creo yo, que para entrar a cualquier otro espacio de poder. Y nunca nos han regalado ningún espacio, así que tendremos que seguir peleándolo para poder entrar. Por otro lado, sí creo que es imprescindible por parte de la justicia estas capacitaciones de las que hablaba Mariela. Creo que la ley Micaela para eso ha sido útil. La existencia de las oficinas de la mujer o de las OBD dentro de la justicia también son muy útiles para acercar algunas cosas, pero me parece que deberíamos poder instrumentalizar de alguna manera la posibilidad de un diálogo más cercano de quienes están en el Poder Judicial con quienes demandan los servicios de ese Poder Judicial. Nosotros también hemos estado trabajando en la provincia de Tucumán, que es de donde soy, junto con otra organización que se llama ANDES, una organización local, en la capacitación de referentes sociales, mujeres y de la diversidad, para acompañar en los procesos de acceso a la justicia territorialmente. Y yo creo que esas capacitaciones, acercar el derecho a las compañeras, que esto no sea un lenguaje de abogadas y abogados únicamente, que se pueda tomar las herramientas que existen y exigirlas a partir del conocimiento de eso, es importantísimo, pero necesitamos del otro lado que la puerta se abra y todavía nos está costando mucho. Ahora, si esto que vos decís es así genéricamente para cualquier caso de violencia de género, en particular cuando se trata de personas trans y no binarias, cuando se trata de mujeres con discapacidad, cuando se trata de indígenas, cuando se trata de migrantes, la situación se complejiza aún más. Vos estás en una provincia donde obviamente hay una población indígena importante, o algunas de estas, y donde hay resistencias también hacia los colectivos LGBT, lo hemos visto con políticas públicas conservadoras en muchos casos. ¿Vos creés que es posible pensar en protocolos para el Poder Judicial, para el acceso a la justicia, que den cuenta de esta interseccionalidad? Yo creo que son imprescindibles, no solamente son posibles, sino que son imprescindibles, o sea, necesitamos hacerlo. Necesitamos que tengamos reglas de juego claras para jugar desde los dos lados, desde un lado y desde el otro del mostrador. Sin eso es difícil. Y para eso también necesitamos esto que te decía, que el derecho, que la abogacía deje de ser algo que solamente manejan las personas con toga, ahora dicen, estas personas, y que sea algo a lo que tenga acceso la mayoría de la comunidad. Nosotras hemos trabajado muchísimo sobre talleres en lo que llamábamos nuevos derechos, que son todos estos, todas estas leyes 26.000 en adelante, tratando de que la gente las conozca, porque no se las conoce y vos no podés exigir lo que no conoces. Y creo que ese es un gran desafío para nosotras, el poder hacer que
las compañeras y los compañeros de todos los lugares conozcan que esos derechos existen y que es posible hacerlos cumplir. Ahora, si la justicia es sorda y es ciega ante los reclamos de estas personas, es muy difícil poder atravesar. Y las compañeras que están militando, que están llevando adelante esto, nunca van a ser suficientes, nunca. La justicia tiene ceguera y tiene sordera, pero de género. Tiene ceguera y tiene sordera de género. Trataremos de ir empujando. Noelia, hay muchas luces desde dentro de la justicia. Ustedes piensen que hay asociaciones como la Red de Mujeres que está haciendo un montón. Ahora, una novedad, el diciembre del 2023, ¿qué pasaba? Nosotros a nivel de justicia nos van cambiando las autoridades. 4 nos cambian las autoridades. Pero te cambian las autoridades y te cambian los sistemas, te cambian hasta el teléfono de urgencia que tenés que llamar. Entonces, ¿qué hicimos? También, con la idea también de María José del tema del protocolo. Empezar a hacer mesas interinstitucionales, evaluar casos cerrados, ver las falencias del sistema de toda la ruta crítica y empezar a tener un protocolo, digamos, estandarizado, pero en todas esas agencias que son estancas y que no tendrían que estar estancas. Y especialmente en lo que hace a la sociedad civil, que por eso la red está tan comprometida con este proyecto de Mujeres Maravilla. Generalmente en los casos de violencia y violencia extrema, las víctimas llegan solas, porque prácticamente el agresor lo que hace es anular los lazos de contención. A veces esos lazos de contención no son apuntalados por el Estado, entonces las únicas son las asociaciones, las ONG que están en materia que pueden sustentar y fortalecer esas víctimas para que vengan a resistir, porque es un tema hasta de resistencia de venir a declarar en juicio. Por eso para mí esto es maravilloso, lo del proyecto Maravilla, porque nos acerca y nos da esa visión y del ida y vuelta de que quizás ustedes tengan una forma de ver al Poder Judicial y nosotros tenemos otra y nos retroalimentamos. Y que vamos a hacer algo lindo, yo creo que sí. Se está haciendo algo muy lindo. Lo que es muy importante destacar es que nosotras cada vez más en las organizaciones no gubernamentales lo que queremos es hacer que el Estado funcione y responda como debe ser, porque lo cierto es que venimos reemplazando ya desde la década del 90, del 80, te diría, cuando hicimos visible la violencia. En aquel momento se hablaba de violencia familiar, cuando Monzón tiró a la mujer por la ventana, nadie nos creía, nadie daba cuenta de que esto era violencia. Bueno, reemplazamos durante muchos años no había políticas públicas, no había leyes, no había nada, pero ahora hay políticas públicas y leyes. Ahora las borraron medio de un plumazo. También la última gestión del ministerio, a través de concursos, a través de proyectos, acompañó mucho a las organizaciones de la sociedad civil. Lo que hay que pensar es que para el volumen de violencia, o sea, nosotras podemos atender cuando los casos son aislados. Cuando la cantidad de casos de violencia se vuelve sistémica, si el Estado no tiene la línea telefónica, si el Estado no tiene los abogados y abogadas, si el Estado... Podemos tomar casos, causas, pero es imposible, porque nosotras trabajamos gratis, ad honorem, la gente que viene no paga un peso, nadie le cobra una arancel a alguien que viene, entonces nunca podemos suplir ni reemplazar lo que el Estado debe hacer. En todo caso, nosotras podemos acompañar algún caso emblemático, alguna situación excepcional, judicializar un caso que pueda ser un leading case, pero el grado de situaciones de violencia es imposible de ser abarcada y cubierta por las organizaciones de la sociedad civil. En ese sentido, recordarles que vamos a estar inscribiendo para nuestros cursos y capacitaciones y preguntarle a Noelia ha sido tutora, me gustaría, Noelia, que nos hagas
reflexión sobre qué cosas te gustaron de lo que hicimos hasta ahora en los talleres y qué cosas están construyendo y trabajando ahora en el equipo que toma acceso a la justicia para cambiar en el curso que viene. Buenísimo. Mira, las cosas que más nos gustaron fue esto que explicaba un poquito Claudia, que ahora justo se habrá desconectado por una cuestión de conectividad, de esta interacción, ¿no? De esta suma de redes, ¿no? Porque hay muchas que ya se conocen, pero hay muchas que se terminan conociendo y siguiendo temas emblemáticos, como vos decías, desde este lugar. Y con alguna técnica. Comparto con lo que decía la colega anterior, de que tendríamos que bajar a tierra un poquito más y no ser tan académicas a la hora de expresar cómo es ese acceso a la justicia. Un poco me parece que a veces las magistradas tienen un tenor de diálogo muy alejado del campo de acción, y me parece que habría que trabajar muchísimo esa parte. No obstante, fue muy bueno cómo se abordó en el taller pasado, en la jornada pasada, pero me parece que habría que hacer un poquito más de énfasis en entender que no son colegas todos y todas, y que también hay mucha cuestión de practicidad, quizás llevar talleres un poco más tipo como a veces lo hacemos en la academia con casos específicos, ¿no? No sé si abordar la teatrabilidad también podría ser en algún segmento. Me parece que eso falta todavía, digo, porque nosotras trabajamos en un núcleo muy duro de la ciencia social, y quizás a quienes no es colega o no ha transitado el sistema normativo específico, me parece que ahí habría que ajustarnos por ese lado, pero no obstante esto me parece que se va a lograr. El desafío sería quisiera que por favor tengamos esto en cuenta, y que también la empatía a la hora del diálogo, ¿no? Esa interacción con ese otro. Me parece que eso es fundamental y es fundante a la hora de seguir trabajando y seguir creciendo como red, porque esto sabemos que es un proyecto a largo plazo que va a coordinar María José durante 2 años más, si no entendí mal, y me parece que ampliar un poco ahí nuestras capacidades va a ser sumamente valorado. Yo creo que en este sentido estamos trabajando con los colectivos de mujeres con discapacidad, trans y no binarias, inmigrantes, en los cursos virtuales, tratando de llevarles la información sobre sus derechos con un lenguaje bastante llano, y donde las compañeras de la Red de Mujeres para la Justicia y todas las que son docentes en los cursos están poniendo en lenguaje sencillo lo que son sus derechos y no hay términos técnicos. Sí me parece que la jornada del día 13, que es especialmente para atraer a funcionarios y funcionarias, tiene que tener una rigurosidad académica un poco mayor y un grado de especialización, no solamente que haga atractivo para quienes quieran venir por lo que van a salir llevándose, sino también porque creo que en el intercambio entre todas las provincias surge información importante. Ustedes saben que muchas de estas causas se llevan en las justicias provinciales, que a veces no circula la información sobre los fallos de una u otra provincia. Las compañeras que son de Tucumán y de Santa Fe lo tienen muy en claro, y a veces sabemos muy bien, quienes defendemos el federalismo, que a veces en el lugar más impensado puede haber un fallo, un hallazgo, una jueza que dijo algo importantísimo, lo dijo en primera instancia, y eso, si no hay una compañera de esa provincia que lo destaca y nos lo muestra, ni nos enteramos, porque las revistas de publicación de fallos probablemente solo tomen los fallos de segunda o de tercera instancia, o a veces cuando las cosas se solucionan antes de llegar a esas instancias ni contaba Mariela, de ver los casos que están cerrados y que tenemos una visión crítica de cómo terminaron. Por ejemplo, habría que tomar todos los casos donde termina habiendo un feminicidio después de que hubo 20 denuncias, donde la justicia falló, hacer como una clasificación. O sea, vos podrías, ya con lo que vienen estudiando, Mariela, decirnos
de los casos que vieron, de las causas que vieron, o después, Claudia, con tu experiencia litigando, ¿en dónde falla? ¿En dónde falla? No se escucha, llega tarde, es un problema de pruebas, un problema de que el garantismo mal aplicado, sin perspectiva de género, deja en libertad a personas que debieran no estar en libertad. No sé si... Mira, en temas de feminicidio, generalmente era como les decía, hay posturas desde la defensa que van con la triple hipótesis, que eso ya hay que descartarlo, es decir, que tienen que venir directamente con un enfoque de primero analizar el feminicidio y después ir por las restantes hipótesis. ¿Por qué? Porque cuando un magistrado tiene un pantallazo de la situación y tienen esas hipótesis, es una mezcolanza total, porque generalmente muchas son prejuicios que no tienen sustento probatorio objetivo, ¿sí? Como decirle, por ejemplo, una chica que fallece en una cuneta en la provincia de Santa Fe y un magistrado dijo que se tiró por accidente de un camión que conducía con la pareja, cuando se acredita que la chica tenía un golpe romo en la cabeza. Plantear eso como un accidente, de por sí, ya es como que te rompe todos los esquemas, porque es la base fáctica manipulada para un determinado resultado técnico. En cambio, si vos vas viendo las secuencias fácticas en forma objetiva, sin sesgo, sin prejuicio, el resultado es otro. Y las pruebas se van acompañando. Por eso lo que hay que hacer siempre... Vos decís que ni siquiera es un problema de género, sino de sentido común. Decís que hay casi como una llamativa manera de encubrir de los varones, o eso también son errores o sesgos que pueden tener las propias juezas mujeres. Todas las personas pueden tener sesgos. Es más, son atajos mentales. Generalmente atajos que dicen, esta mujer se iba, yo puntualmente recuerdo ese caso, se iba a la casa de una amiga y comentarios de la sentencia. Bueno, pobre mujer, ¿no tendrá otro tipo de perspectiva de futuro de irse a la casa de una amiga? Y esa chica está huyendo del marido. La visión de cómo tomás esa premisa en la vida, si no tenés una amplitud de cómo examinar la realidad previa, hace que después el derecho termine siendo, digamos, una aplicación mala del derecho, porque el derecho no es neutral. Ese es el tema. Y hemos tenido otros casos, pero con contrario, condenas a mujeres por estafa, en las cuales, por ejemplo, han sido consideradas como estafadoras de sus parejas por tener una diferencia de edad de 20 años. Entonces, hubo un prejuicio de que la chica había abusado de su sexualidad y de su feminidad con respecto a este hombre. Y se acreditó que había sido el amor de la vida, pero la chica llegó con una condena hasta la Corte de la provincia de Santa Fe, por estafa. Entonces me parece como que el tema cultural es muy importante, y el tema cómo se encara una investigación es sumamente importante. Por eso todo lo que es capacitación no hay que abandonarlos. Con o sin ley Micaela, esperemos que con ley Micaela, pero los cursos que se sigan haciendo y se sigan monitoreando. Qué importante tu aporte, y sobre todo, bueno, es importante que podamos poner a disposición de funcionarios, funcionarias, bibliografía, artículos. Hay gente que trabaja estos temas hace tiempo, porque incluso muchas veces
hombres de la patria jurídica, como el doctor Zaffaroni o alguno. Nos hemos tenido que pelear las feministas, sobre todo las feministas penalistas, porque a veces su mirada no está cruzada por todas estas miradas que nosotras tenemos, ¿no? Que además de ver una perspectiva de derechos y de defensa de quien ha cometido un delito, no es que tenemos una biblioteca para el género y otra biblioteca para los otros casos. Se debe poder compatibilizar la adecuada defensa en juicio con también mirar una perspectiva de género en el análisis de la prueba, en los razonamientos. No sé cuál es tu experiencia, Adriana, en relación a los litigios y la mirada de género, ¿no? Bueno, mira, también un poco con lo que decía Mariela recién acerca de cómo se investiga o cuál es la hipótesis de la que se parte en el momento de un hecho como un femicidio, ¿no? Nosotros venimos trabajando mucho con juezas y jueces, sobre todo juezas, pero jueces y jueces en la provincia, y también con fiscalas y fiscales. Y uno de los grandes problemas que nos están presentando es que la investigación, Mariela sabrá más que yo no soy abogada, la investigación es lo que permite o no permite llegar a una condena adecuada en los casos de femicidio o en los casos de violencia contra las mujeres, y las investigaciones en general, por lo menos en nuestra provincia, que es donde estoy más tiempo, no están siendo realizadas con una perspectiva de género. Por eso por ahí también es muy importante este nuevo protocolo que se está haciendo para femicidios o para violencia contra las mujeres, para la investigación, ¿no? Porque es eso, o sea, si partimos de que la chica que estaba con el novio se cayó del 7º piso casualmente, justo cuando estaban en una discusión, y él se había ido al baño y ella se cayó, y bueno, y entonces frente a eso, para no tener ningún problema, las pruebas se desarman, se destruyen, porque la vamos a sacar para que no la vea la madre en este estado, o limpiamos el departamento, y entonces no, bueno, cosas como esas miles, y están pasando todo el tiempo. Entonces para nosotras también es una consigna, es importantísimo que toda muerte violenta de mujeres tiene que ser investigada como femicidio primero, descartar esa hipótesis antes de empezar a pensar en los suicidios, que muchas veces son suicidios feminicidas, que es un concepto que a mí me parece que es importante que empecemos a utilizar. Hemos tenido hace muy poco tiempo el caso de una mujer que se suicidó después de hacer inútilmente por 4ª vez una denuncia en la policía por violencia de género, y la mandaron a la casa nuevamente. O sea, digo, hay como muchas cosas que empezar a pensar, y sobre estas violencias femicidas que terminan muchas veces en feminicidios, y que no las hemos detenido a tiempo porque no las hemos sabido ver a tiempo o analizar como corresponde a tiempo. Sí, creo que estamos todas en la misma, que la capacitación es imprescindible, que el trabajo en red es imprescindible, y bueno, seguiremos generando los materiales y las cosas que tengamos y que podamos, ¿no? Sí, por favor, intercambiemos, pásennos las documentaciones y los links a las cuestiones que les parezcan importantes, porque es fundamental. Noelia, contanos un poco cómo va a ser este 13 de abril nuestra jornada, cómo se comunica la gente con nosotros para inscribirse. Bueno, como el año pasado la experiencia fue buena, la vamos a volver a implementar. Va a ser a través de un link de difusión, que ahí se van a tener que inscribir quienes estén interesados, y también va a haber notas en particular para quienes quieran. Podemos acercar ese modelo de nota, tipeando bien si quieren algún, algún funcionario determinado o alguna funcionaria determinada, lo podemos hacer membretado específicamente. La jornada, como bien decía María José, va a ser desde muy tempranito. El año pasado arrancó a las 9, así que a las 8:30 calculamos, o antes, que ya estén tomando el café de bienvenida. Va a ser toda la jornada sostenida en este sentido también por el Fondo Fiduciario a nivel de catering, con lo cual
nadie se va a quedar sin almorzar o sin merendar o su break correspondiente para los cortes que sean necesarios y oportunos. Así que los súper invitamos a todas, todos y todes para que puedan estar, llevarse esta experiencia y camaradería también, ¿por qué no? Porque en este ir y venir se van haciendo otros lazos y otros vínculos que quizás son más o igual de importante que la capacitación. Así que desde ya todos y todas invitadas. Bueno, yo espero que nos puedan volver a acompañar algunas compañeras como Claudia, que sabemos que está por teléfono, que se sumen otras compañeras. Esperemos que alguna compañera de CLADEM pueda acompañarnos y compartir también su información, pero contarles que sobre todo para quienes son funcionarios municipales, provinciales, para quienes están en algún poder judicial que estén interesados, se contactan con nosotros y les podemos hacer una invitación personalizada. Obviamente no tenemos para cubrir pasajes ni estadías, pero sí es absolutamente gratuito el curso y por supuesto también está cubierta esta logística de los cafés, los almuerzos, etcétera, para que es un día muy intenso. Te vamos a pedir tus palabras de cierre, Mariela Sarrías, en orden a la Red de Mujeres para la Justicia y las expectativas para este año, que vos te incorporás también como docente en el curso. La idea de la red es siempre acompañar estos proyectos. Creemos, como nuestro nombre lo indica, que hay que hacer redes. Las redes construyen, las redes contienen y las redes no dejan pasar las prácticas que no tienen que dejarse pasar. Porque hay prácticas que sí podemos cambiar. Dentro de los poderes judiciales, seguro. Y por eso estamos en este camino. Y esperemos también ayudar desde nuestra mirada para ver qué otras redes, qué otras prácticas se pueden cambiar en otras que nos faciliten el trabajo siempre en conjunto para evitar más números en violencia, evitar más números en femicidios. Bueno, yo quiero agradecerles muchísimo a Adriana Guerrero de CLADEM, Mariela Sarrías de la Red de Mujeres para la Justicia, Noelia Lescano de Liderar Mujer, Claudia Rizzo de Arco Violeta, por habernos acompañado, y a todos ustedes, síganos en las redes sociales, vean los materiales en la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, www.acdh.org.ar. Nos vemos la semana que viene y bueno, a seguir luchando, compañeras, que vamos para adelante. Chao, hasta la próxima. Chao, gracias. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varias las que ya no se conforman.